1:12, estamos en directo en Más de Uno. Entramos ahora en Más de Uno en Tertulia, este espacio para la opinión, para el que hoy contamos con las voces de, les presento ya, de esta parte, Esther Manjón. Muy buenas. Hola, buenas. Esther es psicóloga de Alegra Centro de Psicología. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada otra vez de estar por aquí. Me alegro de verte. Esta vez en una mesa muy distinta. Diferente. Está también con nosotros María Jesús Herrería, que es abogada de Servicios Legales Puente Genil. Hola, Juan Carlos. Hola, María Jesús. Me alegro muchísimo de verte también. Igualmente. Y bueno, pues se une hoy también Beatriz López, también psicóloga del Centro de Estudios y Modificación del Comportamiento. Beatriz, bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes. Bienvenida a tu casa. Gracias. Bueno, como siempre, Yolanda, si algún oyente quiere aportar algún comentario, las líneas habituales de participación están abiertas. Bueno, pues como siempre, nos cuentan y les contamos. Estamos poniendo en redes sociales la foto de las chicas tertulianas acompañadas de nuestro querido Campaña. Aquí tengo a Herrería. Hoy estoy con Herrería, López y Manjón Campaña. Hoy estoy encantada de la vida. Este estudio irradia felicidad. Bueno, pues nos cuentan y les contamos. Ya saben, 661 43 71 86, redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, esperamos esos comentarios de nuestros oyentes. Estamos en directo, es la 1:13. Y como bien sabrán nuestros oyentes, esta semana se están celebrando diversos actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres del 25 de noviembre. Y por ese motivo, hoy hemos querido abordar este problema y hacerlo desde la perspectiva de tres mujeres, nuestras tres invitadas, que sean ellas las que opinen en primera persona sobre esta cuestión. Y si os parece, y para empezar, ¿no? Quizás podríamos empezar definiendo los términos, ¿no? Deberíamos acotar el nombre de a lo que nos estamos refiriendo. Violencia doméstica, violencia de género, violencia familiar, violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el término adecuado? Porque no todos estos términos se refieren al mismo tipo de violencia. No, Juan Carlos, efectivamente, y sobre todo yo hablo desde el plano legal, sí que es verdad que cada afección que has dicho da un campo diferente. En realidad, pero muchas veces a nivel popular se confunden, ¿no? Sí. O se utilizan para referirse a lo mismo. Indistintamente entre uno y otro. Sí que es verdad que lo que es la violencia de género es la que está más relacionada con aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer. ¿Vale? Luego lo que es la violencia doméstica es aquella que se sufre en el núcleo familiar y puede venir de padre a hijo, o con los abuelos, o con otro tipo de violencia. Y luego ya tendríamos lo que es la violencia familiar, que no exige que exista una convivencia como tal, y sería entre los propios miembros de la familia. Entonces, claro, sí que es verdad que, sobre todo, en términos coloquiales, se puede entender que es lo mismo, pero luego a efectos legales, como es en mi caso, pues cada uno sí que tiene un matiz importante, ¿no? Claro, es que para la gente en realidad cuando nos ponemos a hablar de términos puede resultar un poco cansado, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué más da? ¿No? Hay una problemática grave muy detrás, que hay mujeres que están siendo agredidas y que hay mujeres que están siendo matadas. Por eso, ¿qué más da? Pero es verdad que cuando lees y cuando lo entiendes un poco, según el término puede quedar un vacío legal muy importante que verdaderamente haga que las leyes contra la violencia de género no funcionen. Sí, perfectamente. Claro, en principio casi que, conviene, ¿no? O sea, muchas veces conviene no tener claro lo que es el término para poder diluir y para poder camuflar mucha de la violencia que existe. Precisamente ahora lo que más se está intentando es acotar exactamente qué se habla, que no sea violencia machista, que no sea violencia de género o violencia, digamos, un poco más vicaria, más... Claro, lo que pasa es que el problema está aquí, es verdad que tenemos un problema a la hora de ese acotamiento, porque al final no debemos de dejar que cada caso concreto eso, es concreto, no se puede generalizar con la normativa que hay. Sí que es verdad que preparando la tertulia siempre se aprende algo y una de las cosas que más se critica por el tema de violencia de género es que, digamos, se mira más por la mujer que por el hombre. Entonces se dice que esa ley va un poco en contra de lo que es el tema de la igualdad. Y buscando información y crítica, sí que es verdad que hay un término que se nos olvida, que es el de la equidad. Y siempre, desde siempre la mujer, es verdad que hay lo que son características, no son iguales, y además vosotras mismas sabéis que, sobre todo en terapia, las mujeres se toman las cosas de una manera, los hombres de otra, y sí que es verdad que ese término de equidad, que es dar a cada uno lo que corresponde en función de las condiciones que tiene cada uno,
ese término se olvida cuando se habla del tema de violencia de género. Pero no me queda claro. A ver, no olvidemos, como dice María Jesús, que hay en vigor una ley que regula este tipo de delitos, ¿no? Sí. Incluso, bueno, que se crearon juzgados específicos en nuestro país para estos casos. Pero, ¿cómo están penados los delitos de violencia hacia las mujeres en nuestro país? Pregunto, ¿es verdad que están castigados con mayor dureza que si la agresión la comete una mujer hacia un hombre? A ver, Juan Carlos. ¿Se diferencia en ambos casos? Hay ligeras diferencias. Tendríamos que coger el Código Penal e ir aplicando uno por uno los delitos que hay y esa tarea yo la he hecho y realmente me he dado cuenta de que en lo que es a nivel de penas no hay tanta diferencia de entre si el delito lo comete una mujer o un hombre. Lo que más nos llama la atención y que es lo que creo que sí que se puede criticar más respecto de la legislación que hay actualmente es que la mujer está más protegida. Todo el mundo ha escuchado de leyes de protección, de que en el caso de que haya una denuncia directamente al hombre se le detiene y dependiendo de las horas en las que pueda estar es capaz de pasar perfectamente el fin de semana en el calabozo. Sí que es verdad que esas medidas son las que, desde mi punto de vista, considero que no son igualitarias entre hombres y mujeres. A ver, claro, tanto eso como lo que has dicho antes del término de violencia de género, evidentemente no puede ser iguales porque si miramos las estadísticas y aprendemos de la historia, ¿vale? Nos damos cuenta de que si comparamos a hombres asesinados por violencia de género y mujeres asesinadas por violencia de género, la diferencia es abismal. Donde hay una problemática en cuanto a violencia de género, es mucho más aplastante las mujeres agredidas y las mujeres fallecidas. También es verdad que no existe un registro como tal, igual que hasta el 2003 no existía un registro de cuántas mujeres realmente estaban asesinadas por este tipo de violencia. Sí que es verdad que de los hombres tampoco lo hay tan riguroso como, por ejemplo, el de las mujeres. También es verdad que habría que con esto no digo que no... A ver, que sí que es verdad que este tema está un poco más politizado y sí que genera más expectación porque realmente sí que las mujeres entendemos que están en una situación de debilidad, no solamente a nivel físico, sino también, como has dicho, a lo largo de la historia siempre la mujer ha sido muy dependiente del hombre. Por suerte, actualmente... No se nos puede olvidar que vivimos en un mundo androcentrista, o sea, y eso ha jugado siempre en nuestra contra, un mundo basado en el hombre, ¿vale? Sí. En el poder del hombre. Entonces, normalmente, la defensa, desafortunadamente, ojalá no fuera así, la ha necesitado la mujer, por eso al final ha acabado girando en torno a eso. Que luego están los datos que tú me estás comentando. Bueno, yo considero que esos datos, si sirven de utilidad para algo, es para crear vacíos legales que luego pueden aprovechar. Sí. ¿Vale? Pero no sirven para nada más, porque al final, como yo digo, los números son los números, es decir, este año llevamos 52, ¿no? Sí. Más que el año pasado, cuando supuestamente se está acusando de que prácticamente estamos en una tercera ola del feminismo, se está acusando de que se está pasando de la raya, ¿no? Que son demasiados chiringuitos que utilizan estas palabras, que hay una concienciación excesiva, que no es para tanto, pues acaban de aumentar las cifras. ¿Qué ocurre? De todas formas, el hecho de que haya más mujeres que hayan acabado en asesinatos no implica que se vaya peor. Justo a lo mejor al contrario, ¿no? Justo porque hay muchas mujeres que ya no están dispuestas a decir, continúo con esta situación de sumisión, esta situación, digamos, de profunda desperdicio de mi vida porque estoy al lado de un hombre, quiero salir de esto, y lo que sí que estamos haciendo es que no estamos educando o no estamos de alguna manera tratando qué pasa con esos hombres que al final acaban, que cuando estas mujeres dicen no quiero más, ellos acaban matándolas. Pero no quiere decir que la gente, o sea, que la violencia de género en realidad o la ley vaya mal o realmente no haya defensa. Tal vez es que precisamente se denuncian muchos más, se salen muchos más y muchas mujeres dicen ya no quiero más y al final el hombre acaba haciéndolo, ¿no? Claro, te referirías que sería como una consecuencia de una pequeña revolución a través de la concienciación. Claro. Sí, también puede ser otra interpretación. ¿Algún mensaje de los oyentes? Empiezan a llegar algunos despistados, me plantean otros temas, les estoy diciendo que hoy pues que no, que en otro momento. Una pregunta de un amigo, de Jesús, dice, ¿conocen las tertulianas de hoy algún caso de desigualdad en su familia o amigos? ¿Ellas mismas han sufrido algún caso directo, profesional o familiar? Hombre, profesional, sí. Pues prácticamente eso cada semana es raro. Además, la persona que, bueno, en clínica se ve muchísimo y a lo mejor no llega al punto de una denuncia, al punto de...
pero por ejemplo cuestiones de violencia de chicos a chicas o de chicas incluso a chicos hay, pero lo concretamente que estamos hablando de la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer es una cosa habitual, claro que sí, y además no es que se sufra, sino que intenta de alguna manera paliarlo y te ves con una cantidad de escollo, una cantidad de dificultades tremendas, no solamente por la persona, sino porque la sociedad a veces no admite ese cambio. También me he encontrado yo creo que gracias a esta concienciación, los 2 últimos años, hombres que vienen y dicen, mira, estoy notando, Esther, que he pasado de las voces a los golpes en la mesa, y del golpe en la mesa necesito una patada a la puerta, y me estoy dando cuenta de que, necesito ayuda. Y eso sí que considero que es gracias a la concienciación que se está trabajando, porque eso hace muchos años no hubiera ocurrido. Y con respecto a esa conducta que nos menciona Esther, ¿dónde pondríamos la línea que separan los malos tratos hacia una mujer? ¿En qué momento se cruza esa línea bajo vuestra experiencia? ¿Dónde podemos situarla? En el ciclo de violencia, ¿no? Creo yo que estaríamos todas de acuerdo, ¿no? O sea, la diferencia entre una persona que agrede en un momento dado a otra y entrar en la violencia de género pleno será ese ciclo de violencia que es muy mal entendido, donde las mujeres o los hombres, o sea, a la pareja en sí, hay momentos de conflicto, momentos de roce, momentos donde la cosa empieza a ir mal. Hay un momento de estallido que es muy corto, muy pequeño, que suele durar incluso minutos, segundos o horas, no suele durar días, que es donde se produce verdaderamente la agresión, que la agresión no tiene por qué ser física, puede ser psicológica o golpear un móvil o romper unos papeles de la persona y luego pasa a una fase de luna de miel donde la persona, digamos, el agresor en este caso, se arrepiente un montón, te pide perdón, dice que nunca va a ocurrir, convence, digamos, un poco a la chica y, bueno, continúan, ¿no? Hasta la nueva fase, donde la luna de miel cada vez era más pequeña, pero sigue existiendo. Y claro, ese ciclo es lo que hace al final que la mujer no pueda escapar. Sí. Ahí creo yo que es el punto de inflexión donde realmente está la violencia de género o donde no. Sí, porque yo creo que... Uy, perdón. No, simplemente me están diciendo que os pregunte a las especialistas si es un patrón reincidente y que si en un caso que se dé en una pareja, pues suelen ser patrones de reincidentes. Normalmente sí. La ira, cuando se descarga, no disminuye. A corto plazo sí lo puedes sentir, pero en realidad cada vez que te enfadas lo que estás es mejorando tu enfado. Y cada día necesitas más. Lo estás entrenando, ¿no? Exactamente. Yo lo comparo mucho con el niño que no aprueba y tiene que repetir en el cole. Digo, pues igual, estás repitiendo para que te salga mejor. O sea, siempre vas a necesitar un poco más. Está la escala, y Beatriz lo ha dicho. Es una escala. ¿Y cómo creéis vosotras que se podría combatir este comportamiento agresivo, atávico, ¿no? del hombre hacia la mujer? Visto lo visto, parece que nada de lo que se está intentando hasta ahora pues surte efecto. ¿Están funcionando las leyes actuales? A ver, yo pienso que sí. Queda mucho camino por recorrer. Tenemos que tener en cuenta que aunque parece que lleva mucho tiempo, pero la ley de violencia de género es del 2003, cumple ahora en diciembre 15 años. Estamos intentando luchar contra algo que es histórico desde no se sabe cuándo. Entonces, claro, llevamos poco tiempo. Sí que es verdad que yo una de las cosas que veo más positiva es esa formación a través de los centros educativos. Sobre todo también aquí en Andalucía, que sí se le ha dado, Andalucía tiene también su propia ley de violencia de género que complementa a la estatal y sí incide mucho en esos puntos sobre todo de educación desde que son pequeños para poder inculcar esos valores que quizás las familias están un poco viciadas por el momento en el que han vivido, pero que a raíz de sobre todo la educación es un punto importante de partida. Yo que he visto desde hace ya muchos años lo que es, digamos, la creación de la ley integral de violencia hasta lo que está ocurriendo hoy día, desde mi punto de vista, de luego lo que aquí falla mucho es que nosotros hemos hecho mucho hincapié, hemos puesto mucho trabajo sobre la víctima en sí, pero no ponemos trabajo sobre el agresor. O sea, es difícil que tú encuentres en ayuntamientos, en instituciones, programas para personas que abusan, o sea, para personas que acosan o para personas que agreden. Y claro, esto es importantísimo, porque estamos hablando de la otra cara, o sea, esto es multicausal.
programas, por ejemplo, de rehabilitación, que ya nos decía Esther que es complicado, ¿no?, que esas personas se puedan rehabilitar porque hay un comportamiento reincidente, pero no sé si se podía trabajar con ellos de alguna forma antes de llegar a esos extremos ya de, bueno, pues punitivos, ¿no? Claro, es que esas personas están así porque también, entre comillas, son víctimas de las circunstancias que los rodean. O sea, no olvidemos que en la multicausa que estamos hablando están agresores, están víctimas, pero también está una sociedad que ha educado a ambos. Y una sociedad que da una serie de valores y de cuestiones premiadas, como por ejemplo que un chico tiene de alguna manera que mandar en su casa y que él tiene que manejar la situación, cuando esto de verdad no debería de ser así, ¿no? Habláis de educación. No olvidemos que los extremos más graves, con resultado de muerte de la víctima, el agresor, pues acaba suicidándose, ¿no? Con lo cual, pues le da un poco igual las penas del delito. ¿Pensáis que aunque se endurecieran las penas, habría menos casos de maltrato? Claro, es que ejemplos como el que tú has puesto contrarrestan titulares como la justicia es la que tiene la llave para solucionar la violencia de género. No solamente la justicia tiene la llave, como ellas han estado diciendo, hay que trabajar la sociedad. Hay una frase que ellos tienen en común muchos hombres que maltratan, que es yo a ti aunque yo no vea más la luz de la calle, yo a ti te mato. Aunque yo no vea más la luz de la calle, yo a ti te mato. Entonces, se está comprobando que un proceso de aprendizaje basado en el castigo no termina de funcionar. Entonces deberían de escuchar a los profesionales que trabajan eso, ¿no? Y saber que, oye, que puede que sí, que haya que endurecer las penas, pero que no solamente eso es la solución. No solamente eso es la solución. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Laurín de la Torre, en un programa de reinserción social, con 9 hombres que habían maltratado a sus mujeres, y eran pues 9 historias que te permitían aprender mucho de ese tipo de personas. Y estoy totalmente con Beatriz, trabajábamos emociones, trabajábamos muchísima comunicación, por supuesto, control de impulsos, pero esas personas tenían que haberlo aprendido de chicas. ¿Vale? Y ya os digo, es interesante. Yo creo que estamos en un momento en el que llega la sociedad. De jóvenes, ¿no? No de mujeres, de chicas. De chicos. De cuando eran pequeños, ¿no? O sea, la educación es lo que comentaba antes María Jesús, ¿no? En los colegios, claro, y en su entorno familiar. No solamente educa el cole y educa a los padres, es que educa también la sociedad en la que vivimos, porque ellos están expuestos a todo. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para cambiar esa mentalidad en conjunto? Si cuando nos queremos basar en lo más básico, porque para escalar un poco la agresividad, y nos queremos ir a lo más básico, a los micromachismos o a detalles que tú te das cuenta que pueden acabar y que hacen que la sociedad piense que se puede tener poder sobre la mujer, desaparezca, nos encontramos con una defensiva o con un contraataque. Oye, mira, que no es necesario esto, que se está siendo exagerado, que no es para tanto. No, es que nos estamos dando cuenta de que hay que ir para abajo, que no hay que ir donde la torta, que hay que ir para abajo. Aquí es lo que ha dicho ella. Yo creo que no es solamente ni que la justicia tenga la llave, sino simplemente es que por todos los organismos y por todos los profesionales se ponga en común. Hay también que tener en cuenta la figura del juez, que en el momento en el que por la declaración y de cada uno de los cónyuges, bueno, de la pareja, tiene que tomar la decisión de si mantener a esa persona privada de libertad o si la tiene que dejar en la calle, y mientras que en ese transcurso pueda matar a esa persona. Sí que es verdad que los jueces de violencia de género, los jueces y las juezas, sí que están obteniendo cada vez más formación, pero yo entiendo que a nivel sobre todo psicológico y a la hora de poder determinar ciertas conductas, deberían de estar muy bien formados, porque eso es... formados o asesorados, ¿no? Asesorados, es que es básico. Yo le doy un mensaje para vosotras. Van siguiendo. Tengo aquí un montón de oyentes que están entusiasmados, muy, muy pendientes. Petra, Pepi, un montón de gente, Jesús. Y tenemos aquí un comentario. No siempre el maltratador crece en un mal ambiente. Eso es a mi modo de ver. Es buscarle una excusa al maltratador cuando no la hay. Ayudar a las víctimas, no a los verdugos. Esto se podría trasladar un poco a el maltratador se hace o nace. De eso es que hay mucha opinión. Yo creo que eso es cada caso concreto. O sea, ¿el agresor es agresor por su condición de hombre o por su condición de delincuente? Es por su condición de todo. O sea, de la educación que tiene como hombre, el trato que ha podido vivir en su casa, y lleva razón de que hay muchas personas que utilizan el maltrato para poder. En realidad es un instrumento.
A ver, ellos no utilizan el maltrato habitualmente. De hecho, muchas de las personas, a lo mejor que las que tú comentas que habéis trabajado, tú sabes perfectamente, Esther, que no en sí no tiene otro mal comportamiento fuera, o nunca ha visto esto, pero sí utiliza el poder, si utiliza, digamos, un poco la voz, el romper algo, el insultarte, el decir que tú no vales para nada, para hacer que esa persona haga lo que él quiera, que la chica haga lo que él quiera. Es verdad que hay gente que está en muy buenos ambientes, pero aunque esté en buenos ambientes, no quiere decir que no hayan sufrido o no hayan visto en sus padres hacer esto mismo. Y con respecto al ambiente, ¿la clase social puede también llegar a influir en este tipo de comportamientos? Yo en mi experiencia no lo he notado, ¿eh? O sea, yo en la experiencia que yo tengo, yo he visto maltratadores y víctimas de todas las clases sociales, absolutamente de todas. O sea, yo he tenido desde personas que trabajaban con temas de justicia hasta prácticamente gente que vivía con 60 euros a la semana. O sea, no creo que... Todas las clases sociales, todos los niveles económicos, todas las culturas. Sí. Si tuviéramos que tirarnos a la piscina y sacar un factor común de todo este tipo de personas, yo no diría el ambiente, yo diría el machismo, la concepción de la relación desde una percepción machista. Que tienen tanto ellas como ellos, ¿eh? Sí, o sea, las chicas que hay ahí, las chicas que se mantienen en ese y que iniciaron este proceso de violencia que yo antes he explicado, estas chicas tienen a veces también esa concepción machista. O sea, como yo, que este chico es el que lleva aquí un poco, ¿no? El que puede llevarme a cabo, el que me va a sacar a mí adelante, es mi príncipe azul, es aquel que se convertirá en la mejor persona del mundo cuando yo lo eduque, cuando esté conmigo, cuando yo tenga a su hijo. Eso al final no lo consigue. ¿Pero por qué? Porque a la base de ella también, desafortunadamente, está esto. Fijaos que estamos tirando, ¿vale? Hablando aquí entre las tres y ya hemos llegado a la concepción del amor. O sea, ya estamos dando cuenta que la concepción del amor por parte de él y de ella tiene que ver, ¿vale? O sea, ¿hay que trabajar eso o no? Por supuesto que sí. Si fijaos que nos ponemos a hablar del tema y llegamos a cositas que son el inicio, no son exageradas para nada, como mucha gente quiere hacer ver. No. ¿Creéis que las mujeres que son víctimas tienen suficientes recursos de ayuda a su alcance? Yo creo que a su mano no. A ver, es que es bastante complicado porque... A la hora de dar ese paso. A ver, yo entiendo que sí, que a la hora de poder dar ese paso sí tienen ese apoyo. El problema es que lo mantengan, que se mantenga ese apoyo después. Porque se ve que muchas veces sí que es verdad que no debemos de olvidar que el sistema de penas que tenemos en España es un sistema que confía en la reinserción. Por lo cual, persona que comete un delito tiene un castigo y vuelve a salir a la calle. ¿Qué pasa? La mujer está acompañada durante el momento en el que da ese paso. Hay orden de protección, hay opciones, ayudas cuando no hay medios económicos, pisos de protección para que estén defendidas, pero una vez que pasa el susto, como yo digo siempre, ¿después qué? Yo siento que no hay ese acompañamiento hasta el final y luego una vez que, por ejemplo, esa pareja sale. No. De hecho, por lo que no dan el paso. Claro. O sea, porque sí, tú puedes denunciar ese día, esa persona va al calabozo, pero luego tienes que defenderte de muchas cosas, hasta a veces de tu propia familia, ¿eh? O sea, de que hay gente que le dice, pero bueno, ¿cómo se te ha ocurrido poner a tu marido, el padre de tu hijo, que al final está en la cárcel? ¿Para tanto es? Porque muchas veces tenemos que dar en cuenta que no es o sea, aquí lo voluminoso no es lo que pudiera parecer muy escandaloso es el golpe, el moratón. Pero es que hay muchísima violencia que no es física, no es de golpe. Es psicológica. Entonces, esa persona, una vez que pasa eso, es que desde que puede salir, no sé exactamente cuánto puede pasar, si tú sabrás la media, pero una persona denuncia esto, ese fin de semana ocurre, ¿no? O sea, denuncia el maltrato, la Guardia Civil viene a su casa, se lleva a su marido, pero hasta que se celebra el juicio real, donde los hijos se reparten, hay separaciones y demás, pueden pasar, claro, ¿sabes? 9 y 10 meses. El de violencia de género sí es un juicio rápido. Que normalmente acaba en una conformidad con orden de protección, la regla general. Pero no hay separación todavía, no hay tema de hijos, no hay guarda y custodia, o sea, los niños no sabemos qué día se van a ir con el padre o con la madre. O sea, yo estoy comentando cuando las cosas se estabilizan un poco. Normalmente sí se suelen establecer unas medidas porque por el tema de violencia de género, que eso sería ya otro día de tertulia, el padre sí que puede continuar viendo a su hijo, entonces si se solicita, el juez puede establecer un régimen de visita hasta en tanto se presenta la demanda de divorcio, que hay 30 días desde
desde que... De presentación de demanda. De presentación de demanda. Hasta Luego ya, hasta que salga mínimo los 4 o 5 meses para tomar medidas. Y en todo ese tiempo, ¿en qué situación queda la mujer, no? Porque vemos que a menudo ese tipo de crímenes se cometen, ¿no? En ese tiempo claro, que discurre. Por eso, por lo que digo que ahí, a ver, ellas tienen la opción de la orden de protección, tienen, dependiendo de la gravedad del asunto, sí que pueden tener apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero es verdad que hay un boom, yo lo digo como una explosión en el momento en el que da el paso, que una vez que ya las cosas, hasta que dice Beatriz, se pueden estabilizar, hasta ese momento, ¿qué pasa? Ahí es donde yo creo que realmente sí que puede fallar el tema, pero no solamente por la justicia, sino por el tema de que no hay tampoco comunicación entre los diversos grupos que podrían intervenir, como por ejemplo ayuda psicológica o algún tipo de grupo que pueda sobrellevar ese asunto. No. Pero al final todo eso se traduce en presupuesto, en dinero, ¿no? Y a veces es lo que falla. Yolanda tiene mensajes para vosotros porque nos acaba el tiempo. Mira, nuestra amiga Paqui dice: la violencia de género es la más clara desigualdad, de subordinación y en relación de poder de los hombres sobre las mujeres. Las mujeres sufren violencia por ser mujer y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. Y también nos dice que por favor no olvidar el maltrato psicológico, que también daña y está menos reconocido. A ese respecto, la mayoría de los oyentes que nos han dicho, que nos han escrito, que por ahí empieza todo, con las primeras reacciones. Y luego aquí un amigo, dice: ¿entendéis que los partidos como Vox no condenen la violencia de género? ¿Qué opinión os merece el bochornoso número que protagonizó Ortega Smith con una mujer víctima de esta lacra? Bueno, me bloqueo. Me bloqueo. Bueno, ahí ya entramos en el apartado político, ¿no? O el uso partidista que se puede hacer de este asunto, que es muy serio, ¿no? Y a veces como los políticos manosean todo esto para sus intereses propios. Sí, afortunadamente este hombre se retrató. Con esto que ocurrió, se retrató y creo que fue un mal movimiento que hizo ahí. Afortunadamente para la sociedad han tenido un mal movimiento, porque luego, como tú has dicho, que mueven, manipulan, también se basan en estrategias como las que hemos... No digo a este partido en concreto, sino me refiero a todos en su conjunto, ¿no? Todo el que más y el que menos intenta sacar rédito electoral de este asunto que, bueno, pues tanta preocupación causa en la sociedad. Todo lo utilizan, pero la política al final se basa en eso, pero yo creo que algunos lo están utilizando con más peligro que otros. Lo que pasa que lo preocupante es que puso voz a muchas opiniones de gente. O sea, no lo olvidemos, dijo algo que mucha gente también lo sigue opinando. Eso es lo que hay detrás. O sea, no el hecho de que una persona lo diga, sino que haya palmeros, o sea, haya personas que también opinen exactamente lo mismo. Sí, además cuando discutes o tienes un debate con algún simpatizante, yo me quedo siempre con una frase que me dijo, ¿no? Que me dijo: nosotros defendemos la violencia de género, nosotros queremos endurecer las penas para que no toquen a nuestras mujeres. Digo, porque es mía, ¿no? Exactamente, digo, la frase perfecta para denotar lo que ocurre ahí. Nos quedamos sin tiempo y os pediría, para ir acabando, una última reflexión. Se nos queda corto el tiempo, podríamos estar aquí hablando pues mucho más rato. Un tema muy amplio. Un tema muy amplio. Un último minuto para las 3 y una última reflexión, por ejemplo, Esther. Bueno, pues decir que nos vayamos a los inicios, por favor, que no tachamos de exageración. Yo lo comparo siempre mucho con un termómetro a las chicas que tengo en consulta. Se me ha dado un poco chico, pero también, ¿no? Pongo un termómetro, el termómetro empieza en frío y se va poniendo caliente hasta que llega a la agresión física, y se sorprenden porque cuando miran el termómetro y ven lo que hay en el termómetro se quedan en plan, esto no sabía ni que esto estaba en un termómetro de violencia, ¿no? Y dices, sí, entonces un poquito más de concienciación y de apertura mental en ese sentido de ver eso. Beatriz. Que es tan amplio que es muy difícil de definir, ¿no? Pero que es sumamente grave. De los trastornos, digamos, que una persona puede sufrir que terminan en muerte, son el suicidio por alguna cuestión depresiva y la anorexia, que la propia persona, digamos, va dejando morirse, y la violencia de género. O sea, imaginémonos lo grave y gravísimo que es esto, y creo que participamos todos. Bueno, estoy de verdad... Perdón, Yolanda, el último minuto de María Jesús. No, yo opino... El minuto de oro, como en el debate electoral. No, yo opino como ella. Sí que es verdad que le pediría a la gente que a la hora de poder opinar o a la hora de emitir su opinión sobre este tema, sí que se informen por el tema de que los conceptos que estamos manejando y las cifras y los problemas que hay realmente es para conocer el tema, no para hablar de oídas ni me han dicho.
Bueno, Yolanda, ¿algún último mensaje para acabar? Bueno, de verdad, tengo aquí, me encanta esta tertulia, tenéis que hacer más con estas 3 chicas fichadas, maravillosa tertulia, pero luego también me dicen por aquí, lo más doloroso es la cantidad de gente joven que sigue, pues estaban con el caso de Smith y demás, que siguen este tipo de tendencias y que eso es cuestión de educación. Y luego ya nos han dejado aquí un mensaje que no voy a leer mucho, pero que bueno, que hay que hacer formación para, desde base a agentes de policía, guardia civil, porque ha habido veces en los que las situaciones, muchas veces, el intermedio, ¿no? La coordinación falla mucho y que eso hay que mirarlo y mejorarlo. Esther, Beatriz, María Jesús, muchas gracias. Gracias a todos. Os veo cuando queráis vosotras, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Aquí termina hoy Más de Uno Puente Genil. Amigos, amigas de la radio, ha sido un placer. Mañana regresamos a las 8:20 y después a las 12:30. Pero la radio continúa. Hasta mañana, amigos. Adiós. Onda Cero Puente Genil.